Dios, te damos gracias por permitirnos esta oportunidad para poder escuchar la palabra de la Biblia. En este momento, ayúdanos para que podamos comprender tu existencia a través de la Biblia y que tú gobiernas este mundo según tu palabra y según tu voluntad. Dios, ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones y pensamientos para poder entender más correctamente tu palabra. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Nosotros hemos aprendido muy detalladamente acerca de la creación y también los hechos históricos escritos en la Biblia desde el primer día y hasta ayer. El primer día, lunes, pudimos conocer a Dios, el Creador, a través de los hechos asombrosos que solo Dios puede hacer y puede explicar. Es decir, se puede decir que la creación de la tierra y el universo, el ministerio de la vida y el mundo espiritual, ellos solo se pueden explicar a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Solo Dios puede explicar, puede decir sobre estas cosas. Y en la Biblia hay algunos hechos históricos asombrosos que solo Dios puede explicar también exactamente, como un gobernante de la historia humana. Sobre esto aprendimos ayer muy detalladamente. Los acontecimientos de Huerto del Edén, del diluvio de Noé, la Torre de Babel y Sodoma y Gomorra son hechos históricos asombrosos de Dios y hemos confirmado muchas evidencias, muchas pruebas de ellos en toda la tierra, ¿no? Es decir, esos son acontecimientos que verdaderamente habían sucedido en nuestra historia de la humanidad. Realmente había sucedido. A través de esto también aprendimos que Dios gobierna y guía la historia de la humanidad. Debido a que todos estos hechos están escritos muy detalladamente en la palabra de Dios, que es la Biblia, podemos reconocer y también podemos aceptar que esta Biblia es el 100% la palabra de Dios y 100% verdadera. Hoy también aprenderemos sobre más hechos históricos de la Biblia, algunos hechos históricos de la Biblia, pero hoy especialmente veremos la historia de Israel que Dios ha elegido. Si vemos su historia de Israel, podemos entender que Dios realmente está vivo y que la Biblia es verdadera. Busquemos la Biblia, Isaías, texto principal de hoy, Isaías capítulo 41, versículo 21 al 24. Isaías 41, versículo 21 al 24. Aquí les leo. Al negar, por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después,
para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Hasta aquí. Esta es la palabra que Dios les dijo a los israelitas. Aquí dice Dios, Jehová, dice Jehová, ¿sí? Dice Jehová. Es decir, es la palabra de Dios, palabra de Dios. En aquel momento, los israelitas continuamente desobedecían ante Dios, adorando a ídolos, a pesar de que eran el pueblo de Dios. Por eso, Dios se lamentó de sus maldades. Así que les propuso hacer una alegación a causa de eso. Aquí dice así: alegad por vuestra causa, alegad. Es decir, si los ídolos a los que les están sirviendo son dioses reales, deberían poder explicar muy exactamente lo que sucedió en el pasado y también presentar la historia futura, lo que sucederá en el futuro. Si todo fuera posible, se puede admitir que esos ídolos son dioses verdaderos. Aquí dice la Biblia. Pero si no fuera posible, esos ídolos son falsos dioses y quienes los siguen son detestables. Eso es lo que dice este versículo, texto principal. Pero esta es una palabra que uno no la puede decir, sino solo Dios puede decir así, solo Dios. En otras palabras, debido a que Dios que creó los cielos y la tierra, conoce toda la historia, de esa manera puede explicar y declarar exactamente todas las cosas del pasado, el presente y el futuro en la historia humana. Si existe un libro, pensemos, si existe un libro en el que se escribió toda la historia de un país, del pasado, presente y hasta el futuro, eso sería un milagro. Eso sería un milagro y excelencia. Pero esta Biblia, palabra de Dios, es tal libro, ¿sí? Tal libro. Toda la humanidad, de historia de la humanidad, de pasado, presente hasta futuro, está escrito aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Es un libro, un milagro, como un milagro, ¿sí? Es decir, esta Biblia es el libro de la historia de Israel, en el cual está escrita toda la historia desde el principio hasta el fin. Eso es un hecho realmente asombroso, ¿sí? Debido a que la historia de Israel se ha escrito aquí en la Biblia, desde el inicio hasta el fin, si abrimos cualquier parte de la Biblia y la comparamos con la actualidad de la historia de Israel, coincide exactamente. Entonces, si se confirma que tales son verdaderas, una vez más podemos reconocer y podemos admitir al 100% que Dios realmente existe y esta Biblia es verdadera. Por lo tanto, primeramente, vamos a averiguar acerca del comienzo de Israel, ¿sí? Comienzo de Israel. Desde Génesis capítulo 1 hasta 11 nos habla sobre la historia humana general. Aquí podemos ver cómo todo se convirtió en una época en donde nadie busca a Dios. Por eso Dios
Dios eligió un pueblo para que todo el mundo lo conociera. Este pueblo es Israel. Hoy aprenderemos sobre Israel, pueblo Israel. Aquí, Isaías 43:10, Isaías 43:10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí la Biblia dice así. Dios eligió a Israel para ser sus testigos. La Biblia dice así, sus testigos, es decir, testigos de Jehová, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los israelitas. Los testigos de Jehová solamente son el pueblo de Israel, tal como dice la Biblia. Solo pueblo de Israel es testigo de Jehová. Otros no. Peruanos tampoco. Hay muchos testigos de Jehová aquí en Perú, pero eso no es bíblico. Bíblicamente, testigos de Jehová pueden ser solo los israelitas. El contenido del Génesis capítulo 1 al 11 es sobre la historia de la humanidad general. Pero desde Génesis capítulo 12 hasta el final de la Biblia, todo se centra en Israel. Por eso dice que la Biblia como una historia, libro de historia de Israel. Podemos decir también de esa manera, ¿sí? Palabra de Dios. También un libro de historia de Israel. Desde Génesis capítulo 12 al final de la Biblia. Todo se centra en Israel. Por eso es muy difícil de entender la Biblia sin conocer a Israel. Por lo tanto, si aprendemos del pueblo de Israel, podemos asegurar que Dios existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Miren, si ven aquí, en el mapa del mundo, aquí está Perú, Sudamérica, aquí está Perú. Aquí es Corea, mi país. Y aquí, en medio, está Israel. Aquí en centro de la tierra. Cuando todas las naciones ven a Israel, pueden saber que Dios existe. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios acerca de su existencia por medio de Israel? ¿Cómo? Hay una manera. Mientras, aunque nadie buscaba a Dios, Dios llamó a un hombre, Abraham. Llamó a Abraham y levantó una nación que es Israel. Por eso a Abraham se llama el padre de Israel. Llamamos así. Unos 500 años después de Abraham nace un descendiente. Su nombre es Moisés. Por medio de Moisés y a través de grandes milagros, Dios se mostró a Israel. A través de Moisés y también muchos milagros. Cuando Israel estaba bajo esclavitud durante 400 años en Egipto, Dios mandó 10 plagas. Parece que han escuchado sobre esta historia también. 10 plagas. Y a través de este acontecimiento, Dios los sacó de Egipto y dividió el Mar Rojo para que pudieran cruzarlo. Y Dios continuamente los cuidó con las columnas de nube y de fuego en el desierto, y también
les dio maná y codornices del cielo. Sabemos esta historia, han escuchado a través de la Biblia, desde niñez, ¿no? Así, había muchos acontecimientos históricos. Es una historia de infantil. ¿Algún cuento? No, es una historia realmente había sucedido en nuestra historia, ¿sí? Acontecimientos históricos verdaderos. Entre ellos vamos a averiguar acerca del acontecimiento de cruzar el Mar Rojo. ¿Es un cuento o una verdadera historia? Vamos a chequear con las evidencias. En la Biblia aparece una historia asombrosa donde los israelitas que salieron de Egipto cruzaron el Mar Rojo dividido por un milagro de Dios. Y el ejército de los egipcios que los seguían se hundieron completamente. En la Biblia sale esta historia, ¿no? Si estos acontecimientos son históricamente verdaderos, las evidencias deben permanecer en esta tierra también, ¿no? Pero hoy en día muchas excavaciones arqueológicas confirman que estos acontecimientos realmente sucedieron. La Biblia explica de esa manera. Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22, explica sobre esta historia de esa manera. Les leo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es como un cuento infantil, pero es un acontecimiento verdadero. Aquí aparece una escena en la cual el mar se había dividido. Al pensar simplemente esto, parece que es imposible, ¿no? Es imposible, pero unas investigaciones científicas han demostrado que esto es posible. Sí, esto es posible si se cumplen algunas condiciones. Es decir, primeramente, se necesita un viento fuerte y constante. Esta es la condición, un viento fuerte y constante. Mire, según las investigaciones científicas, se ha demostrado que si un viento de esta alta velocidad continúa soplando durante unas horas, el mar puede dividirse. Y se han publicado unos artículos en el periódico sobre tales cosas. Aquí dice: científico explica el milagro de Moisés al partir en dos el Mar Rojo. Salió como esta noticia. Pero mire, aquí la Biblia dice: hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Leímos este versículo. La Biblia dice así. Científicamente esto satisface las condiciones para que el mar se divida. Sí, científicamente podemos entender. Y para que tal fenómeno sea posible, la profundidad del mar debe ser poca profunda. Sí, debe ser poca profunda. Pero, muy asombrosamente, según una investigación, se dice que el mar por el que pasaba el pueblo de Israel era tal mar poco profunda. Mire, aquí
Aquí es la playa Nueva, se llama Nueva, por donde los israelitas se quedaron, justo antes de cruzar el Mar Rojo. Al investigar la topografía del fondo marino de ahí, sorprendentemente tenía un terreno suave y bajo, por donde la gente podía cruzar cuando el mar se dividía. Así, según una investigación, se descubrió. Miren, debido a que estaba esa forma de terreno debajo del mar, cuando dividía el mar, el pueblo de Israel podía cruzar este mar, poca profunda, ¿sí? Tiene este tipo de tierra. Mirando esta playa nueva, era suficientemente amplia como para acomodar a 2 millones de israelitas en este momento. Mire, aquí, esta parte, aquí hay un valle al oriente. Por lo tanto, estaba equipado de manera óptima para que el viento oriental pudiera soplar rápidamente hacia oriente. De esa manera, por este valle, ¿sí? La alta velocidad del viento puede soplarse. Es decir, ahora suficientemente podemos reconocer y aceptar que este acontecimiento fue una verdad, tal como dice la Biblia, a través de descubrimientos arqueológicos y experimentos científicos de hoy en día. Entonces, vamos a ver un video sobre esto. Científicamente está explicando sobre este milagro. Vamos a ver. Según el libro del Éxodo, Moisés y los israelitas escaparon de la esclavitud, pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar. Los israelitas estaban atrapados, no tenían escapatoria, y de repente un viento sopló sobre el mar toda la noche. Dejó el lecho descubierto. Los israelitas pensaron, ¡qué maravilla!, y se apresuraron a cruzar. El ejército del faraón los siguió, pero el agua volvió a su lugar y los atrapó. Ahora, la ciencia realiza las preguntas. Cuando leo la historia del Éxodo como científico, mi inclinación natural es decir, ¿cómo ocurrieron estas cosas? La explicación puede estar en una simple prueba física, una que puede observarse en un simple vaso de agua. Si llenamos un vaso con agua hasta el borde y soplamos sobre él, podremos sacar el agua. Si tenemos un viento que sopla fuerte en una gran masa de agua, eso forzaría el agua a regresar. Eso es algo bien sabido por los geólogos y científicos. En ejemplos extremos donde grandes cantidades de agua son separadas por este fenómeno, los científicos no quieren observar una reacción poderosa. Sí, de esa manera. Ahora, la ciencia de nuestra época puede comprobar acerca del milagro del Mar Rojo. Sí, podemos entender muy simplemente, fácilmente sobre este acontecimiento a través de la ciencia de nuestra época, ¿sí? Y también, la Biblia dice que el ejército egipcio siguió a los israelitas y se ahogaron en el mar. Y eso también era una verdad. Aquí está explicando sobre esta historia, Éxodo capítulo 14, aquí les leo. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y quitó las ruedas
de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces, los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ya, la Biblia explica sobre esta historia. Este acontecimiento que está escrito en la Biblia también sucedió realmente y se quedaron muchas evidencias, muchas pruebas. A través de estas evidencias podemos creer en esta historia también es una verdad. Miren, esta es una foto del carro que usaba el ejército egipcio en ese momento. Aquí, este carro tiene este tipo de rueda. Miren, varios documentos muestran las ruedas de carro que usaban los ejércitos egipcios. Pero cuando investigaron bajo del Mar Rojo que Israel había cruzado, se encontraron estas ruedas en el bajo del mar. A pesar de que el coral había crecido encima de las ruedas con el paso del tiempo, podemos comprobar su apariencia. Sí, esta es la evidencia. Vamos a ver un video sobre esta historia. Vamos a ver. En la primavera del año 2000 entramos en el Mar Rojo. Ahí vimos las cosas que parecen en las ruedas de un gato. Esto no es un coral natural, es un coral regional hecho por manos. Y este coral tiene una forma muy diferente de cualquier coral que está en todo el mundo. En la primera vez que venimos hubo una cosa muy especial en el suelo. Era como una mesa redonda que está sobre una barra recta. Eso tenía exactamente 90 grados. Era un ángulo entre la cuerda y el eje del carro. Ustedes también podrían saber cuál es la diferencia entre un coral natural y un coral que ha crecido en algo hecho por los hombres. Esa cosa redonda parece un geodo del carro. Este descubrimiento tiene dos importantes significados. Primero, en la época del antiguo Egipto que se hizo en forma de rueda y carro, y en el tiempo en que Moisés cruzó el Mar Rojo, son perfectamente iguales. Y segundo, según la Biblia, eso es una evidencia muy actualizada que demuestra que eso es cierto. Jehová miró al campamento de los egipcios y vino las ruedas de sus carros. Éxodo capítulo 14, versículo 24 y 25. Sí, mire, es muy asombroso, ¿no? De esa manera, nosotros podemos reconocer y también podemos aceptar que el acontecimiento del Mar Rojo fue una verdad histórica a través de descubrimientos arqueológicos y experimentos científicos de nuestra época. Sí, así podemos creer en la Biblia, que es la palabra de Dios, también 100% es verdadera. Ahora nosotros no estamos estudiando sobre un cuento infantil, no, la palabra de Dios. Varias investigaciones, varias pruebas, muchas evidencias. Con estas cosas podemos aceptar, podemos reconocer la palabra de Dios,
la Biblia es 100% es verdadera. ¿Sí? Eso no es una broma, no es un cuento infantil. Así, Dios guió a los israelitas como pueblo de Dios a través de estos milagros asombrosos. Viendo estos milagros, el pueblo de Israel creó en Dios. Por eso, en el monte Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. El pacto era los 10 mandamientos. 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Dios les dijo que si obedecían estas leyes, les daría gran bendición. Pero si desobedecían y no guardaban las leyes, entonces habría maldición. Los israelitas hicieron este pacto con Dios. Así que Israel dijo, amén, amén. Ellos quisieron la bendición. Sale esta historia en Deuteronomio capítulo 11, 26 al 29. Aquí dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí la Biblia dice así: si Dios es el verdadero Dios, entonces Él debía poder dar a Israel bendición cuando el pueblo obedecía, pero maldición cuando desobedecía. Si Dios es verdadero Dios, ¿no? Puede hacer esto. Y viendo la historia de Israel por 3.500 años, podemos ver que ellos obedecían durante el reino de David y Salomón, ¿sí? Esto fue cuando conquistaron a las naciones alrededores y fueron el pueblo más fuerte. En la Biblia dice que esto pasó por obedecer, según la promesa de Dios, pacto con Dios. Pero en los últimos años de Salomón, él tuvo 1,000 esposas, no 100 esposas, 1,000 esposas. Él fornicó y adoró a ídolos, así cometió muchos pecados. Por eso, por este pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Eso es Israel del norte y Judá del sur. Así se dividió en dos. De Judá del sur se toma el nombre de judío, ¿sí? Después de dividirse, ellos no se arrepintieron. Ellos siguieron viviendo mal, cometiendo pecado continuamente. Es muy lamentable. Por eso, en el año 722 a.C., Israel del norte fue destruido por Asiria. Judá del sur vio cómo Israel del norte fueron destruidos por desobedecer, pero aún así, Judá del sur también no se arrepintieron. Por eso, en el año 606 a.C., Babilonia convirtió a Judá del sur en una colonia suya, así. Desde este momento, Israel vivió por 2.600 años sin nación propia. Ellos vivían. Pero aún así, no se arrepintieron. Entonces, Dios gobernó a Israel por 600 años por medio de Persia, Grecia y Roma.
¿Por qué? ¿Por qué? Por su desobediencia, según su pacto, según su promesa. Así gobernó. Pero Dios los amó como hijo. Por eso eligió y envió los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Nehemías, etc., para cambiar sus corazones. Pero ellos mataron a los profetas. Es muy mal, ¿no? Aquí la Biblia explica sobre esta escena. San Mateo 23, versículo 37-38. Aquí dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La Biblia explica de esa manera. La gallina junta a sus polluelos cuando está en peligro, ¿no? Israel es como el Hijo de Dios, Y si Israel seguía en el camino de la desobediencia, sería destruido completamente. Por eso, Dios envió a los profetas para cambiar sus corazones. Pero ellos los mataron. Sí, los mataron. Históricamente, conocemos. Cuando Roma gobernó a Israel hace 2000 años, Dios mandó al mundo al último profeta, que fue Jesucristo. Jesús vino y señaló los errores de Israel, tal como lo hicieron los demás profetas. Cuando les dijo que debían de arrepentirse y señaló sus pecados, ellos, los israelitas, lo llevaron al gobernador Pilato y lo mataron en la cruz. Sucedió esta historia en nuestra historia humanidad. ¿Por qué crucificó Israel a Jesús en la cruz? ¿Por qué? Yo personalmente siempre tenía esta duda mientras aprendía la Biblia. Ellos no creyeron en Dios. No, ellos creían fielmente en Dios. Ellos desde pequeños aprendieron a hablar y a leer con la Biblia, los judíos. Sí, ellos creyeron fielmente en Dios. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel, que Dios eligió, crucificó a Jesús en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no sabían. Ellos no sabían. ¿Qué es lo que no sabían? No sabían que Jesús era el Cristo. No sabían la razón por qué vino Jesús a este mundo. Este punto es muy importante. Ellos no sabían. Sí, no sabían. Es muy importante. Busquemos la Biblia. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 1, 15. Esto es muy importante. Este error posiblemente nosotros también posiblemente tenemos ahora. Aquí, Primera de Timoteo 1:15. 1:15. Si lo tienen, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo es muy importante. Las personas no solamente tienen cuerpo, sino también espíritu, ¿no? Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos el espíritu. Y después de la muerte existen el eterno cielo y el eterno infierno.
el problema más grande de los humanos es el problema del espíritu. Todas las personas tienen la enfermedad del pecado en su espíritu. Aquí, todas las personas, cada uno de nosotros, todos tienen esta enfermedad del pecado en espíritu. Los pecados que he cometido hasta ahora hacen que vaya al infierno. Jesús vino para resolver este problema. Por eso, aquí la Biblia dice así, ¿no? Pero el pueblo de Israel no estuvo interesado en el que Jesús vino para resolver su problema del espíritu. Ellos no estuvieron interesados en el problema del pecado, sino en lo carnal, en resolver la realidad que vivían, ¿sí? Ellos tenían solamente interés en su vida, carnalmente. En esa época, Israel era una colonia de Roma. Entonces, los israelitas querían que Jesús fuera su rey para destruir a Roma y liberarse. Sí, carnalmente, humanamente podemos entender, porque ellos tenían un problema en la vida actualmente, ¿sí? Una vida cotidiana. Ellos querían liberarse. Sí, humanamente podemos entender. Su interés estaba en liberarse de Roma. Solamente esto. Solo estaban interesados en la carne, ¿sí? Cómo podemos vivir bien, cómo podemos comer bien. Pero Jesús, este punto es muy importante, pero Jesús no vino a esta tierra en este momento para resolver sus problemas carnales. Esto es muy importante. Mire, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no para resolver el problema de la vida, no, para salvar a los pecadores. Jesús vino con este propósito. Lo que Dios quiere darnos no es las cosas del mundo, liberarse de Roma, no. En este mundo está el diablo, el pecado, la tristeza y lágrimas. Lo que Dios quiere darnos es el cielo con gozo eterno, sin lágrima, ni tristeza, ni muerte. Pero al pueblo de Israel no les interesó del cielo, infierno y espíritu. Ellos solamente querían liberarse del problema de este mundo para comer y para vivir bien. ¿Cómo está nosotros? También nosotros es lo mismo nuestra época también, ¿no? Muchas personas creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia, pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Casi nadie va ante Jesús, aunque su problema del pecado se hace ir al eterno infierno después de su muerte. Casi nadie tiene interés. Si escuchamos las oraciones de la mayoría de las personas, todo es: dame Dios, dame mucho dinero, dame buen trabajo, dame salud, dame bendición para vivir. Muchas personas oran de esa manera. Sí. Mire, por favor, no lo malentienden, por favor. Yo ahora no estoy diciendo que está mal orar por darme estas cosas, sino a pesar de que orar, pero no sabiendo si muere hoy, irá
al eterno infierno por su problema de pecado, estoy diciendo sobre este tema. Sí, es muy necesario también orar para nuestra vida. Sí, necesita dinero, necesita salud, pero no solo esto, no es todo. Antes de esto, el problema del espíritu, el problema de pecado es más importante. Jesucristo vino a este mundo, mire, para salvar a los pecadores, para salvar a los pecadores. Esto es el propósito de la venida de Jesús. La Biblia dice de esa manera. Por eso aprendemos la Biblia. ¿Por qué aprendemos la Biblia? ¿Para recibir una bendición carnalmente? ¿Para ganar mucho dinero? No, para recibir la salvación, para resolver este problema de espíritu, primeramente. Esto es el primer paso. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Somos pecadores, ¿no? Por eso, lo más importante es que debemos orar para resolver este problema delante de Dios primeramente. El orden es muy importante. Primeramente debemos orar sobre este problema. Esto es lo más importante. Y el propósito de este seminario. Sí, este seminario. Congregar nuestra iglesia, asistir a la iglesia es secundario, un tema secundario. Primero, debe recibir la salvación. Una persona dice que cree en Dios, hizo que su hijo se casara con una buena mujer, que su trabajo fuera bueno y que su familia estuviera sana. Pero pensemos seriamente, sinceramente, pensemos. Jesús vino a este mundo para darnos estas cosas, para un buen esposo, una buena esposa, o buen trabajo, buena salud. Para darnos estas cosas, vino Jesús en esta tierra, vino Jesús para morir en la cruz, para darnos estas cosas. ¿Cómo piensan ustedes? Por eso murió en la cruz Él. Hay muchas personas que viven bien sin creer en Dios. Hay muchas personas sin creer en Dios en este mundo. Los dueños de Samsung, los dueños de Honda no creen en Dios. Públicamente ellos dicen así, no creen en Dios. Sirviendo a ídolo, pero viven muy bien, teniendo mucho dinero, ¿sí? ¿Cómo explicar sobre este tema? Todos los discípulos de Jesús fueron asesinados, ¿sabemos? Fueron asesinados. Pensemos seriamente entonces, pensemos sinceramente. Jesús no vino a este mundo para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana, para ganar mucho dinero, sea muy sano, no. Cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús vivió en este mundo, fue ignorado y murió miserable en la cruz. Sabemos esta historia. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Trágicamente. Debemos pensar, debemos saber esto. ¿De qué razón murió Jesús en la cruz? ¿Para darnos mucho dinero? No. Murió para salvar a todas las personas que sin remedio van al infierno, y lo hizo para que puedan ir al cielo. Vino para salvar nuestro espíritu. Aquí la Biblia dice así. La Biblia es 100% es verdadera. ¿Sí? 100% verdadera de la palabra de Dios. Dice así: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. A los pecadores. Vino para salvar nuestro espíritu. Las personas, en lugar de ir con Jesús para resolver sus problemas del espíritu, llegan a Él para pedirle que resuelva sus problemas de la vida cotidiana. Y por eso no pueden recibir la salvación. Esto es muy lamentable.
Aquí, tercera de San Juan, capítulo 1, 2, tercera de San Juan 1, 2, miremos la pantalla, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Meditemos bien este versículo, meditemos bien. Aquí dice, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Esta frase, pensemos, esto es más importante, así como. Hay un orden, hay un orden. El alma, espíritu es lo primero, después de esto todas las cosas. Pero lamentablemente muchas personas piensan al contrario. Primero, todas las cosas. Ellos quieren que sea prosperado en todas las cosas, sea salud en todas las cosas. Primero esto. Muchas personas piensan de esa manera. Por eso no pueden recibir la salvación. Es muy lamentable. Pero la Biblia dice, así como prospera tu alma. Este es el primero. Así como prospera tu alma. Entonces, uno que sea prosperado en tu alma espíritu, él también puede ser prosperado en todas las cosas. Esto es el orden. El orden es muy importante. Generalmente las personas van a iglesia, oran y leen la Biblia, pero no quieren solucionar su problema del espíritu. Y por eso no pueden recibir la salvación. Primero ellos oran para su vida, para su trabajo, dinero, para su matrimonio, para su vida, sin pensar sobre su espíritu, sobre su problema fundamental del espíritu, el problema de pecado. Somos pecadores, pero no piensan sobre este tema y solamente piensan, tienen interés sobre su vida cotidiana, cómo vivir bien, cómo comer bien, qué comeremos hoy, ceviche, sudado. Me gusta ceviche, ¿sí? Pero antes de esto debemos pensar sobre su espíritu. El propósito de este seminario es así. No tienen interés acerca del problema del espíritu. Esto es el problema. Por eso la Biblia también dice de esa manera. San Juan 5, 39, 40. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí la Biblia dice muy exactamente. El problema es el versículo 40. Versículo 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, para recibir la salvación. Si no hace el versículo 40, aunque vayan a la iglesia, no van para obtener la vida eterna. No salen para obtener la vida eterna, para obtener la salvación. No están interesados en su espíritu. No están interesados en el eterno cielo e infierno. Por eso no obtienen la vida eterna. Durante este seminario tenemos que resolver este problema del espíritu, ¿sí? Por lo menos en esta semana vamos a pensar sobre mi espíritu, no otras cosas, ¿sí? No otras cosas. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, no, solamente a mí, mi espíritu. Cada uno de nosotros tenemos espíritu. Y después de la muerte habrá el juicio, dice. ¿Cómo resolver este problema? Esta semana pensemos sobre mi salvación. Ok, por eso, en este tiempo de la época de Jesús, en este tiempo, los israelitas no tenían la autoridad para ejecutar la pena de muerte a Jesús, porque eran gobernados por Roma y no tenían este derecho. Por eso ellos lo llevaron al gobernador Pilato y le pidieron a él que lo matara. Pero
Cuando Pilato vio a Jesús, vio que no tenía pecado, solamente que hablaba del espíritu, cielo, infierno y de estas cosas espirituales. Pero los judíos pedían que lo matara sin alguna razón, diciendo de esa manera, San Mateo 27, 23 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Pero Pilato no lo entendía. ¿Cómo puedo matarlo si no tiene pecado? ¿Cómo? Entonces, ellos le pedían que lo matara por rebelarse contra el gobierno. Pilato cobardemente envió a Jesús a ser crucificado para satisfacerlos a los israelitas. Aquí San Mateo 27, 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato lavó sus manos y dijo así, yo no tendré el pecado de matar a Jesús. Lo mato porque ustedes me lo piden, pero ¿quién recibirá la consecuencia del pecado por matar a Jesús? Así preguntó. Ellos respondieron muy fuertemente así, de esa manera. Miremos en la pantalla, San Mateo 27, 25. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pensemos seriamente en este versículo. Pensemos, meditemos. Esta es una palabra muy terrible, una palabra muy cruel. Sí. Ellos diciendo de esa manera, no solamente recibiremos nosotros esa carga, sino hasta nuestros descendientes que nacieran en el futuro lo recibirán. Así que no te preocupes, sino mátalo. Sí, así dijeron. Así dijeron ellos, los israelitas, y así Dios los maldijo. Por rechazar y crucificar a Jesús, Israel fue una nación más miserable y más maltratada del mundo. Por esta causa, Israel, por unos 2000 años, no pudo vivir en su propia tierra. Fue un pueblo esparcido por todo el mundo y a cualquier lugar que iban los asesinaban. ¿Por qué? Por rechazar a Jesús. Las personas saben que Israel tiene una historia miserable, pero no saben mucho por qué. No saben mucho que murieron de acuerdo a lo que dijo en la Biblia. Desde ahora deben pensar, deben meditar que Dios hace de acuerdo a lo que dice. Sí, Dios hace de acuerdo a lo que dice. Es muy exacto. Mire, esto es Jerusalén. Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese momento pasó algo muy grande. Roma gobernaba a muchos países y habían unos países que querían independizarse. Israel también quería independizarse y por eso Roma envió a su ejército para destruir a Israel. Jerusalén, aquí, ciudad de Israel, Jerusalén, se ubicaba
a una altura de 700 metros. Ahí vivían 1.000.000 de judíos y entonces el ejército romano encerró el lugar y era imposible que los israelitas salieran. De esta manera, los romanos mataron a los israelitas de hambre durante 5 meses. Mataron de hambre durante 5 meses. Adentro no había de comer y por eso comían de los árboles, de las plantas. Después, cuando terminaron con todo, comieron hasta sus propios hijos. Hasta sus propios hijos. Esto es todo el hecho verdadero históricamente. Hay muchas pruebas, hay muchas literaturas. Se quedaron hasta ahora como un libro, Crónica de los Judíos, de historiador Flavio Josefus, pero lo más segura y lo más cierta prueba es la Biblia. La Biblia también explica sobre esta historia. Aquí Deuteronomio 28 dice así: al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Es muy terrible, ¿no? Cuando el ejército romano vio esto, se sorprendieron muchísimo. Por eso dijeron que este pueblo debía morir. Por eso mataron a todos, trágicamente. Normalmente en una guerra no matan a los niños, ni a las mujeres, a los ancianos, pero en ese momento mataron a todos. También las personas que crucificaron a Jesús murieron en este momento. Y desde este momento los descendientes de Israel fueron castigados por unos 2000 años hasta ser independizados. Esto es el inicio de la historia de la matanza de los judíos. En el año 70 murieron 1.000.000 de judíos. Pero esto es solo inicio. En el año 135, el emperador romano Adrián destruyó las 985 ciudades de Israel y mató a 580,000 personas. Mucho. Y a los demás los apareció por todo el mundo. Las cruzadas fueron de la Iglesia Católica. Por 200 años, los católicos mataron a los judíos porque decían que eran los hijos del diablo que mataron a Jesús. Y entonces, 1.000.000 de judíos murieron. A cada lugar que iban, mataban a los judíos sin parar. En nuestra historia, cerca de nuestra historia, durante la Segunda Guerra Mundial, el Hitler mató en total a 6 millones de judíos. 6 millones. Los alemanes llevaron los judíos de Europa hacia el campo de concentración e hicieron matanza. Sabemos esta historia, ¿no? Eso se llama el holocausto. El holocausto es una palabra usada en la matanza de animales. Holocausto. Para animales usaba esta palabra. Los alemanes mataron a los judíos como a los animales. Por eso se llama holocausto. ¿Ustedes han escuchado Auschwitz? ¿Sí? Auschwitz es una concentración más conocida como donde han matado muchísimos judíos. Mientras Segunda Guerra Mundial los llevó ahí y les disparó. Cuando faltaban las balas, los golpeaban a morir. Muy terrible. También
Para matar a muchos, los alemanes usaban gas venenoso. Respirando este gas venenoso, vomitaban, se les salían los ojos y se enloquecían. Qué terrible. Para intentar salir de este lugar, rascaban las paredes. Aún ahora siguen las marcas ahí. Así, es una marca muy triste, ¿no? Imaginemos, terrible. Después de matar a ellos, hacían jabón con sus grasas de cuerpo. También los usó en experimentos. Qué terrible. Cortaban las piernas de las mujeres y les metían bacterias para ver qué pasaba. Abrían el pecho de una persona viva para ver cómo funcionaba el corazón. Por eso abrió el pecho de una persona viva. Abrían la cabeza para ver cómo era el cerebro de una persona viva también. Ellos, los alemanes, hicieron las cosas que no deberían hacer nunca jamás. 40,000 judíos vivos, 40,000 judíos vivos fueron usados en experimentos. Alemania es considerado como un país más avanzado en medicina. ¿Es por qué? Es porque hicieron experimentos en personas. En ese momento murieron 6 millones de judíos. Debemos saber por qué ellos sufrieron así. ¿Por qué? ¿Por qué sufrió Israel así? Por una razón, por matar a Jesús en la cruz. Vamos a ver un video sobre esta historia de matanza de Israel. Vamos a ver este video. Nacimos políticamente en el juicio de los suyos. Nadie pensó que al momento de la pérdida de la Primera Guerra Mundial era por los judíos y que ellos estaban tramando una conspiración contra su país alemán. Pero la guerra de nadie terminaba. Después de terminar la guerra, muchos judíos han emigrado a las ciudades europeas. Nadie estaba amenazando a las culturas alrededor de 7.000 años, sin embargo ellos cometían muchos delitos en los países europeos. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942 llegaron los primeros judíos desde Rusia. En un lugar de Ascot dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero dividieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego se declararon de allí a la pena de muerte. Cada vez que llegaba el tren de Serbia, el 75% de los que llegaban iban directamente a la cámara de gas. Cuando entraban allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Hasta ahorita recuerdo ese día. Recuerdo que mi madre estaba parada abrazándome muy fuertemente.
Es muy terrible, ¿no? Muy terrible. Pero pensemos, nosotros estamos aprendiendo de la historia de Israel que ha ocurrido realmente de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia. Ahora, debemos recibir una enseñanza muy importante de esto. Aquí, San Lucas 23:31, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es lo que dijo Jesús. Jesús dijo esto: el árbol verde significa Israel. Árbol verde es Israel. Y el árbol seco significa los gentiles, como nosotros. Entonces, ¿qué se quemará mejor? ¿El árbol verde o el árbol seco? ¿Qué se quemará más? Obviamente, árbol seco, ¿no? El árbol verde que es Israel, es como un hijo de Dios, ¿no? Pero cuando crucificaron a Jesús y lo rechazaron así, fueron castigados tan horriblemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros que somos gentiles como árbol seco? ¿Qué pasaría? Será mucho más peor, mucho más peor. Debemos pensar bien entonces. La tribulación de Israel es una sombra del infierno. Sombra del infierno. El infierno existe realmente. Eso no es un cuento. El infierno realmente existe. Mire, San Lucas 12:5, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Aquí la Biblia menciona la palabra el infierno, ¿no? Jesús mencionó esto. Es lo que dijo Jesús. Jesús mencionó directamente la palabra infierno. Dijo directamente la palabra infierno. Después de la muerte existe el infierno verdaderamente. Jesús no miente. Ciertamente existe el infierno. Tenemos que pensar en esto muy seriamente. Esto no es una broma. Hemos visto este video trágicamente, muy terrible, pero comparando con el infierno, ¿cuál es mucho más peor? Infierno, ¿sí? Hasta ahora estamos aprendiendo sobre la historia de Israel, de pasado, ¿sí? Tenemos que pensar bien. Esta tribulación de Israel es una sombra del infierno. A través de esta historia, Dios nos advierte. Existe el infierno. Ya, hasta ahora hemos aprendido acerca de la historia de la tribulación de Israel durante unos 2000 años. Pero desde ahora averigüemos sobre la recuperación de Israel. En la Biblia se profetiza que en los últimos días Israel será restaurado. Este punto también muy importante. En los últimos días Israel será restaurado. La Biblia profetiza esto. Aquí Deuteronomio capítulo 4, 30. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Este versículo es un contenido después del sufrimiento de Israel. Ellos se recuperarán en los postreros días y
de tal manera escucharán la palabra de Dios. La Biblia profetiza de esa manera. Es decir, el momento en el que ellos se recuperen es los postreros días de la historia de la humanidad. Podemos entender de esa manera. Como les dije al comienzo, esta Biblia es el libro de la historia de Israel, ¿no? Su pasado, presente y futuro, todo fue escrito en esta Biblia, su historia de Israel. Por lo tanto, el momento cuando se escribió esta Biblia, así también se registró la historia futura de Israel. Eso podemos decir que es una profecía. Y hoy en día, nosotros podemos confirmar el cumplimiento de la profecía a través de la situación actual de Israel de ahora. Comparando con su actualidad, con la Biblia, podemos entender esta verdad. Podemos confirmar el cumplimiento de la profecía de Israel. Entonces, desde ahora vamos a aprender acerca de la historia de las profecías de Israel. Y comprobaremos si estas profecías realmente se cumplieron de verdad o no. Vamos a probar. Un tercio de la Biblia son profecías. Un tercio de la Biblia son profecías. Dios puso las profecías para que los hombres crean en la Biblia. Aquí, San Juan 14:29. San Juan 14:29, miremos la pantalla, leamos juntos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. La Biblia en sí dice de esa manera. Esta es la profecía. Las profecías son cosas difíciles de creer. Sí, son cosas difíciles de creer. Nadie sabe lo que pasará en una semana, ¿no? En un mes, un año o en 10 años. Nadie sabe sobre el futuro. Pero hace 2000 o 3000 años en la Biblia ya fue escrito lo que le pasaría a Israel, cómo le pasaría y cómo terminaría. Los profetas Isaías e Ezequiel son las personas que vivieron hace 2700 años. Ellos profetizaron cómo se liberaría Israel para ser una nación fuerte que gobernaría al mundo. Si todo lo profetizado se cumple, ¿de quién es esta palabra? Palabra de Dios. En el lado del hombre no tiene esta capacidad, solo Dios tiene este poder. Por eso, vamos a confirmar ahora cómo suceden estas profecías en nuestra época, cómo cumplen estas profecías en nuestra época. Entonces, cuando escuchen bien estos contenidos, ustedes creerán más en los hechos que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí Isaías 66, versículo 8, miremos la pantalla, leamos juntos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Este versículo es sobre la restauración de Israel, recuperación de Israel. Israel fue destruido, como aprendimos, fue destruido, pero cuando venga el tiempo, los israelitas serán restaurados. Pero aquí dice que eso será en un día. El profeta Isaías lo profetizó
hace 2700 años, como este versículo. Muchas personas piensan que Israel iba a ser eternamente destruido, pero hubo un milagro. Israel se independizó el día 14 de mayo de 1948, en nuestra época, 1948, ¿sí? Después de unos 2000 años desde que perdieron su tierra, en un día fueron una nación, como dice este versículo. Históricamente fue este asunto en nuestra historia. Miren, esta escena es que está declarando la independencia de Israel. El primer ministro de Israel, Ben-Gurión, declaró la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Como dice este versículo, sucedió este asunto. Mire, salió este periódico. Aquí dice, ha nacido Israel. Exactamente coincide con la Biblia, ¿no? Profecía de Isaías cumplió exactamente según la Biblia. ¿Había algún país así? ¿Había algún país en nuestra historia humanidad? No, nunca ha pasado en la historia. Durante 70 años no existía la nación de Israel en el mapa del mundo. Solamente más o menos 70 años, ¿no? 1948. En Estados Unidos hicieron una investigación en donde dijeron que la independización de Israel es el milagro más grande del siglo XXI y que el segundo lugar es la creación de la computadora. Más gran milagro es la independización de Israel que la creación de la computadora. ¿Quién hizo este milagro? ¿Quién? El Dios. Es Dios. ¿Cuál es la prueba de que Dios lo hizo? Lo que está escrito hace 2700 años en la Biblia, que iba a restaurar a Israel. Y se cumplió esto en nuestra época, exactamente, en nuestra época. Esto es la prueba. Exactamente se ha cumplido. Esa profecía se ha cumplido en nuestra época. Por eso podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Exactamente. Dios profetizó hace 2700 años que después de que el pueblo de Israel regresara a su tierra desolada, lo cambiaría como si fuera el huerto del Edén. Y esto se ha cumplido en nuestra época, tal como lo dice la Biblia también. Miren, la Biblia profetizó de esa manera. Ezequiel 36, versículo 34 al 36, dice así: y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Este versículo es muy importante. Es muy importante. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esta palabra? Aquí dice: yo Jehová he hablado y lo haré. Jehová, Dios, dijo esto y lo haré. Pero humanamente parece que
Dios está hablando de algo imposible. Dijo que ellos regresarían a cambiar la tierra desolada como el huerto del Edén. Pero, para que esta tierra de Israel, que fue abandonada por unos 2000 años, cambie como el huerto del Edén, es casi imposible, humanamente. Parece que así, humanamente. Mire, si ven aquí, esto es la tierra de Israel, antes de independencia. Es un desierto cubierto de arena y piedras. No piernas. Arena y piedras. Sí, mire, como foto. La tierra de Israel es imposible de labrar, ¿no? También, para que puedan labrar la tierra, debe haber agua, ¿sí? Pero aquí no llueve, porque es un desierto. Pero pasó algo asombroso. Cuando los israelitas regresaron, vieron un desierto cubierto de arena y grava, pero lo primero que hizo el pueblo de Israel al regresar fue trabajar la tierra, ¿sí? Ellos cultivaron la tierra, primeramente así, cultivaron. Pero, aunque se siembren árboles y flores en un lugar sin agua, estos seguramente morirán, porque no hay agua. Por eso, también, cuando Israel se independizó, lo primero que hicieron también fue conectar el lago de Galilea a toda la nación a través de grandes tuberías. Así, conectaron las tuberías por toda la tierra, toda la nación. Así, los caminos del agua han conectado por toda la nación, canal del agua. Y debido a que no había suficientemente agua, regaron gota por gota a las plantas y flores. Así suministró el agua gota por gota, de esa manera. Muy sabio, ¿no? Así cultivaron las flores y ahora exportan manzanas, uvas y diferentes frutas a Europa. Israel hizo un milagro, verdaderamente. Hizo un milagro, tal como dice la Biblia. Mire, veamos esta foto. Estas fotos muestran mismo lugar comparando antes con ahora. La foto izquierda es del pasado y la derecha es de ahora. Estos lugares cambió así. Mire, esta playa cambió así. Era así, ahora así. Así, así. Así, así. Así cambió, ¿sí? Totalmente ha cambiado. Vamos a ver un video sobre restauración de la tierra de Israel. Vamos a ver un video. La mayoría del desierto se ha vuelto fértil, pero a veces el desierto espacioso es el enemigo. Para los israelitas, esta zona, conocida como Mar de Galilea, tiene un significado especial para los cristianos. Es donde Jesucristo empezó a predicar y a juntar a sus discípulos. También dicen que Jesús anduvo sobre este mar de Galilea. Recientemente, inventaron un sistema de irrigación especial para poder llevar el agua del mar de Galilea a los campos lejanos. Es un milagro que hicieron las manos de las personas que
convirtieron el desierto lejano a una zona verdosa. Se pudo obtener este resultado asombroso gracias a los esfuerzos de los primeros pioneros y por la comuna agrícola israelí Kibbutz. Aquí realmente es su orgullo de Israel. Ahí abajo está la señal del 60 aniversario. La cascada de Barinas. Esta zona, ubicada entre la Valle de Judá y el Jardín de Jordán, tiene una naturaleza espectacular y por lo tanto es uno de los lugares que atrae más turistas en Israel. La gente no puede imaginar la belleza de esta naturaleza hasta estar en este lugar. Es como ver el huerto de Edén que aparece en la Biblia. Así, muy asombrosamente, todo ha cumplido según la palabra de Dios. ¿Sí? Ezequiel es la persona que vivió hace 2700 años, fue profetizado hace 2700 años que la tierra asolada sería como el huerto del Edén y ha cumplido en nuestra época. ¿De quién es esta palabra? Es la palabra de Dios. Sí. Al ver esto podemos reconocer, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, 100%. Si no fuera Dios, ¿quién sabría? ¿Quién sabría lo que pasaría después de 2700 años? Por eso, decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y el profeta Isaías también hizo otra profecía. Aquí, Isaías 70, versículo 4 al 5, les leo. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan vivido a ti. Esto también es una profecía de Isaías. Así dice que el pueblo de Israel regresaría a su tierra con felices. Es porque Dios les dijo que les daría unas cosas preciosas. La multitud del mar. En lengua original dice que tesoro del mar. Multitud del mar, tesoro del mar. Y las riquezas. Para israelitas, Dios daría estas riquezas, estas cosas. Vamos a averiguar cómo se cumplió esta profecía en nuestra época. Primero, dijo que les daría el tesoro del mar, multitud del mar. Mire, este es el mapa de Israel. Aquí está el lago de Galilea. Aquí está el mar muerto. El agua del lago Galilea pasa por el río Jordán y entra al mar muerto. El mar muerto es 400 metros más profundo que otros mares. Aquí no hay lugar en donde pueda salir el agua. El agua del mar muerto aquí es evaporado por el sol. Por eso el mar muerto es 5 veces más salino y denso que otros mares. Y ahí no puede vivir ni un pez. Por eso lo llaman el mar muerto. Personas pensaban que el mar muerto era el mar más inútil del mundo.
Lo único bueno es que es tan salino y denso, así que las personas que no saben nadar pueden flotar de esa manera. Miren, esta persona está leyendo un libro sobre el mar, acostando así. Miren, vamos a visitar ahí. ¿Sí? ¿Quieren visitar ahí? No se preocupen, en el cielo será más divertido. ¿Sí? Por eso debemos recibir la salvación. Pero Dios dijo que daría a Israel el tesoro del mar. Según esta palabra, algo asombroso ocurrió ahí, en el Mar Muerto. Después de la independencia de Israel, investigaron el agua del Mar Muerto. Cuando lo investigaron, vieron que había una gran cantidad de sustancias fuertes, como manganeso, silicio y molibdeno. También había uranio, con el que hacen armas nucleares. Dicen que es más valioso que todos los bienes de Estados Unidos, Inglaterra y Francia juntos. El mar más caro del mundo es el Mar Muerto ahora. También Dios dijo que traería las riquezas del mundo a Israel. Pero Dios les prometió esto hace 3.500 años. Les dijo que les daría el poder de ganar dinero. Aquí Deuteronomio 8:18 dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios les dio el poder de obtener las riquezas. Como dice en la palabra, ellos ganarán dinero y lo prestarán, y por medio de esto controlarán el mundo. Esto es verdad. Otro versículo también dice, aquí, Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La promesa de Dios dice así: también Dios les dio mucho poder a los israelitas, serán el pueblo más inteligente de todos. El 25% de los que recibieron los premios Nobel son judíos. 25%, ¿sí? Mucho. Ellos, un pueblo muy inteligente y excelente sobre todas las naciones de la tierra, tal como dice la Biblia. También Dios dijo que Israel sería una nación muy fuerte. Josué 23:9-10 dice: pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Según esta palabra, Israel se convirtió en una nación muy fuerte, ganando 1 a 1000. Esta nación es Israel, son los judíos. Miren, aquí, las estrellas de David controla al mundo, un título del periódico. Israel, ¿con qué cosa lo domina? Ellos con gran capital domina la política, la economía y los medios de comunicaciones de los países grandes.
de todo el mundo. Esta foto fue sacada antes, cuando murió el ministro Rabin de Israel. Si vemos aquí a las personas que asistieron, podemos buscar Bill Clinton, el príncipe Carlos de Inglaterra, el primer ministro Kohl, ¿sí?, de Alemania, y muchos presidentes del mundo. Murió el presidente de un país tan pequeño, pero ¿por qué están preocupados los presidentes del mundo? ¿Cuál es la razón? Eso es el poder de los judíos. En realidad, el 2%, solamente 2% de los judíos controlan a Estados Unidos. Sí, es verdad. AIPAC es una asociación judía dentro de Estados Unidos. AIPAC. Todos los presidentes de Estados Unidos habían recibido el apoyo de AIPAC en realidad, actualmente, porque ellos tienen gran poder, controlan Estados Unidos sustancialmente. ¿Por qué los países árabes temen a Israel? ¿Por qué? Es porque Israel tiene 400 armas nucleares. 400. Ellos tienen gran poder. Israel ganó a 5 guerras contra 14 países árabes. Históricamente es verdad. Todos, mire, ¿quiénes? Steven Spielberg, Bill Gates, Einstein, todos ellos son judíos. En realidad, podemos decir que 18 millones de judíos controlan el mundo. Sí. Mire, todas estas son empresas de Israel. Coca-Cola, Samsonite, Levi's, McDonald's, IBM, Microsoft, Starbucks, Walmart, son empresas judías. ¿Verdad? Alrededor de nosotros podemos encontrar todas estas empresas de judías. Vamos a ver un video sobre judíos. Einstein. Henry Kissinger es el secretario principal de los Estados Unidos, quien recibió el Premio Nobel de la Paz. Alan Greenspan es el presidente económico de los Estados Unidos. Steven Spielberg es el señor del mundo de las películas. Lo común entre ellos es que son todos judíos. Estados Unidos son territorios de miedo de los judíos. Son industrias de películas que tienen un gran impacto de la cultura mundial y el valor económico. El miembro del corazón de las industrias de las películas son judíos. Warner Brothers lo fundaron los hermanos judíos Warner en el año 1923. Paramount lo fundaron los judíos Adolf Huber y Jessica Sly en el año 1916. La dirección de Fox lo fundó el judío William Fox en el año 1915. Universal lo fundó el judío Carl Lammle en el año 1912. NTL lo fundaron Luis Miguel y Samuel Goldwyn en el año 1942. Lo fundaron los judíos Steven Spielberg en el año 1995. Y no solo son esos, las grandes televisas como TBS, ABC, NBC son fundadas por los judíos. Ellos son fundadores. Son accionistas principales y son administradores únicos. También pasa lo mismo con los periódicos como New York Times y Wall Street Journal. Además, la porción de los judíos en este periódico es muy alta. Según la investigación en el año 2003 de la revista Forbes, son 12 empresas judías de los 30 empresas mejores de los Estados Unidos como Genetic Group, ExxonMobil, Banco de América, IBM, Microsoft, IGM. No es de exagerar si decimos que los judíos están en todas las industrias de los Estados Unidos, como en la producción, bancos, información, telecomunicación, etc. Y el éxito económico de los judíos es muy sorprendente. Mundialmente, no podemos contar bien las empresas exitosas de los judíos.
También podemos decir que el OSD es fundamental de finanza mundial creada por los judíos. Son 25 judíos que tienen la mejor influencia en OSD. Según la revista confiada, dentro de la economía de OSD solo 10 judíos son los más destacados. Esta situación está relacionada muy fuertemente con la historia de los judíos. Después de perder su nacionalidad y despreciados por muchos países, ellos estaban bien unidos con una solidaridad tan fuerte. No solo es eso. Los judíos también tienen una fuerza en elección, tienen el fuerte poder económico y tienen relaciones hacia muchos políticos importantes que proclaman el respeto a Israel, en donde ellos participan a muchos eventos de los judíos. El presidente Clinton y yo, y junto con todos los estadounidenses, estamos orgullosos por aprobar la fundación de Israel. Así. Ya, hace 70 años no existía la nación de Israel en el mapa del mundo, ¿no? Era un pueblo llevado a Auschwitz para ser experimentado, decapitado y asesinado, ¿no? Pero ahora es una nación fuerte y gobierna sobre el mundo. Así se profetizó en la Biblia hace 2700 años y también hace 3500 años y en nuestra época se está cumpliendo. La Biblia es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Hoy, a través de la historia de la tribulación y también restauración de Israel, una vez más confirmamos detalladamente que Dios está vivo y que la Biblia es verdadera. Todas estas cosas se han hecho y se están cumpliendo tal como están escritas en la Biblia. Nadie puede negar este hecho como una mentira, ¿no? Esto es un asunto realmente sorprendente. Si todo esto es verdad, debemos pensar en esto muy seriamente. Como aprendimos el primer día, la Biblia dice que hay un juicio después de la muerte. Así que también esa es la verdad. El propósito de este seminario es resolver este problema de la muerte y del juicio. Es decir, tener una fe verdadera, correcta, recibir la salvación y de esa manera ir al cielo. Así como la Biblia ha sido verdad hasta ahora, lo que sucederá en el futuro también es verdad. Esto es muy importante. La Biblia nos advierte claramente que habrá juicio después de la muerte. Este es un problema realmente serio y sincero a considerar. Vamos a ver un video sobre la muerte. Vamos a ver un video, pero pensemos sinceramente sobre nuestra muerte también. Vamos a ver juntos. Tenlo por seguro, fueron tantos días y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para cantar de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más
aunque es muy triste, hay una razón por la que los mostré. Es para que sepamos bien. Solo pasará esto a otras personas. ¿Cómo piensan ustedes? Este asunto es para otra persona. Hay muchísimas cosas que pueden matar de repente. Sí, se puede ocurrir este asunto en mi vida algún día. Por eso debemos pensar en nuestra muerte. Nosotros ciertamente moriremos, pero el problema es que la muerte no es el fin. Después de esto vendrá el juicio. La Biblia dice así: después de la muerte hay un juicio y también hay el infierno. Cuando estaba en Corea tuve una consulta con un joven. Yo le pedía mucho que escuche seminario y reciba la salvación. Pasando un tiempo, él se enojó conmigo, y dijo: déjeme, pastor, por favor, a mí no importa ir al infierno, estoy bien, entonces déjeme, por favor. ¿Por qué dijo así este joven? Lo dijo porque no sabe y no tiene ninguna idea de que es el infierno tan aterrador y terrible. El pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué dijeron ellos de esa manera? ¿Por qué? Porque no sabían. Si hubieran sabido que Dios hace según lo que dice, no lo habrían dicho así, nunca jamás. Veamos la Biblia. La historia de Israel pasó según la palabra, ¿no? ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué? Es porque existe el infierno. Sí, existe el infierno. Si no existiera el infierno, no predicaríamos. ¿Para qué predicar? Cuando predicamos así, las personas nos rechazan e ignoran, aunque les pidamos que escuchen la palabra de Dios y para ir al cielo. A veces nos insultan, pero ¿por qué seguimos predicando? ¿Por qué? Es porque existe el infierno, verdaderamente existe el infierno. Yo soy un coreano, pero ¿por qué vivo aquí, hasta aquí en Chimbote? Muchas personas, algunos me insultan también, ¿sí? Ignoran también, pero ¿por qué estoy aquí? Pensemos, si no hay verdad en la Biblia, no hay razón que vivo aquí con mi familia, con mis hijas, esposa. No puedo hablar bien en español, pero ¿por qué estoy predicando este evangelio? Pensemos, es verdad, verdaderamente existe el infierno. Sería bueno que solamente existiera el cielo, ¿no? No hay razón de seguir predicando cuando nos rechazan. Pero insistimos más porque no solamente existe el cielo, no hay nada en ningún intermedio también. Eterno cielo o eterno infierno. Existen realmente estos dos lugares después de la muerte. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un lugar intermedio? No hay. Si hay, me avisen por favor. Sí, no hay. Después de la muerte, el espíritu va al cielo o al infierno. Hoy, por medio de la historia del tribunal de Israel y la recuperación de Israel, Dios nos grita: regresa, regresa. Sean honestos, por favor. Y pregúntense a sí mismos, seriamente, sinceramente, ¿de verdad tienen interés de saber a dónde irá su espíritu después de la muerte? ¿Son verdaderamente nacidos de nuevo? ¿Recibieron la salvación? Yo tengo la fe verdadera. Pueden ir al cielo aunque mueran hoy, ciertamente. Pensemos. Si no es así, deben nacer de nuevo por medio de la Biblia. Esto es el propósito de este seminario. Ahora, no estamos escuchando unas cosas divertidas. Son cosas que tratan sobre nuestro destino eterno en este seminario.
destino eterno. De verdad, quisiera que nadie rechace esta última oportunidad. Realmente, esta vez podría ser su última oportunidad, ¿sí? Oíd y vivirá vuestra alma. La Biblia dice así. Quisiera que todos recibieran la salvación y que tuvieran la fe verdadera para ir al cielo, sinceramente. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por permitirnos para poder escuchar tu palabra. Hasta ahora hemos aprendido que la historia de Israel está pasando conforme a tu palabra. Así que pudimos entender que la historia de la humanidad también está pasando según tu palabra y providencia. Durante este seminario, ayúdanos para que recibamos tu palabra correctamente y a través de la Biblia, ayúdanos para poder conocer tu amor y misericordia eterna. Por favor, guía nuestros pasos y protege para que podamos participar mañana también sin ningún problema. Confiamos en la mano poderosa. Toda nuestra vida en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Muchas gracias.